Almohadilla tutulo atractivo. Kerem Bürsin impactado. La familia decide abru boda con otra. Adiu superíndice 3S de Eru Parrafoel. Almohadilla Giu superíndice 3N del vídeo. Hola, amantes de las series turcas. QU Copyright, gusto tenerlos de nuevo por AQU. Sean bienvenidos a su canal favorito donde las novelas, los dramas y los galanes de Turquía son los protagonistas. Yo soy y estoy emocionadísima de compartir este nuevo vídeo con ustedes. Hoy tenemos un tema que seguramente los dejará con la boca abierta, un verdadero bombazo que está sacudiendo el mundo de las celebridades turcas y que involucra a uno de los actores queridos, Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a hablar de rumores, de decisiones familiares, y de un posible giro inesperado en su vida amorosa. Nos adentraremos en la controversia sobre si Kerem Bürsin se verá obligado a casarse con alguien que no es de Eru Parrafoel, debido a la supuesta influencia de su familia. Antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan fanáticos de las series turcas como yo, o si simplemente quieren estar al día con los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a mi canal. Es completamente gratis y me ayudará muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además de eso, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora vamos al grano. El mundo del espectáculo es impredecible, lleno de sorpresas y a veces de situaciones que parecen sacadas de una novela. Y es precisamente en este terreno donde nos encontramos hoy, con un rumor que ha corrido como la superíndice 3 Bora. La familia de Kerem Bürsin estará presionando al actor para que contraiga matrimonio con una persona que no es de Eru Parrafoel. Lo que oyen. Parece que la tradición superíndice 3N y las expectativas familiares podrán estar jugando un papel importante en las decisiones del Galu, N turco. Pero antes de que se alarmen y empiecen a tejer teorías conspirativas, vamos a analizar un poco el contexto y las posibles razones de este rumor. Para entender la magnitud de esta noticia, primero tenemos que recordar la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y de Eru Parrafoel. Ambos actores alcanzaron la fama mundial gracias a la exitosa serie Senu con diéresis al Kam. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 medio urtico, con millones de fans alrededor del mundo que celebraban su amor. Desde viajes románticos hasta apariciones públicas derrochando complicidad, Kerem y Ande se convirtieron en la pareja del momento. Cada foto, cada comentario, cada interacción superíndice 3N en redes sociales era analizada al detalle por los medios y por sus fervorosos seguidores, que más menos harán el tu copyright mino anker para referirse a ellos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos corazones rotos. Los motivos de la separación superíndice 3N nunca fueron del todo claros, alimentando a la especulación superíndice 3N y la nostalgia entre sus fans. Desde entonces, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Pero la sombra de su romance sigue presente en el imaginario colectivo, y cualquier noticia que los involucre a ambos, ya sea de forma directa o indirecta, genera una oleada de reacciones. Ahora bien, volviendo al rumor que nos ocupa, es importante más menos hablar que hasta el momento no existe confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem Bürsin ni de su familia. Toda la información superíndice 3N se basa en fuentes no confirmadas y en especulaciones de la prensa del corazu superíndice 3N turca. Revistas, programas de televisión superíndice 3N y portales de noticias del espectáculo se han hecho eco de la noticia, citando a supuestos fuentes cercanas a la familia Bürsin. Algunos medios incluso afirman que la familia del actor, especialmente sus padres y abuelos, siempre han deseado para con diéresis copyright un matrimonio tradicional, con una mujer de su mismo círculo social y cultural. Se dice que la fama y el estilo de vida de de Eru Parrafoel, aunque admirados por muchos, no encajaban del todo con las expectativas de la familia Bürsin, que valoraron la discreción superíndice 3N y la estabilidad. Sin embargo, la insistencia de estos rumores ha llevado a muchos a preguntarse si realmente existe una presión superíndice 3N familiar sobre el actor. En algunas culturas, la familia juega un papel fundamental en la toma de decisiones importantes como el matrimonio.
Y en el caso de Kerem Bürsin, que proviene de una familia tradicional, no será descabellado pensar que sus padres o abuelos tengan ciertas expectativas sobre su futuro sentimental. Es importante destacar que Turquía, a pesar de su modernización superíndice 3N y la influencia occidental, sigue siendo un país con fuertes raíces culturales y tradiciones arraigadas. La familia ocupa un lugar central en la sociedad turca, y las opiniones y deseos de los padres y abuelos suelen tener un gran peso en las decisiones de sus hijos y nietos. En muchos casos, el matrimonio no es visto simplemente como una unión superíndice 3N entre dos personas, sino como una alianza entre dos familias. Por lo tanto, la elección superíndice 3N de la pareja puede estar sujeta a la aprobación superíndice 3N y al escrutinio de los miembros ese influyentes de la familia. Si bien no podemos afirmar con certeza que la familia de Kerem es tu copyright imponiendo una novia, podemos analizar algunas series turcas que exploran precisamente este tipo de dinámicas familiares y las presiones sociales que pueden afectar las relaciones amorosas. A través copyright de estas historias, podemos entender un poco mejor el contexto cultural en el que se desenvuelven estas situaciones y las posibles razones de de los rumores sobre Kerem Bürsin. Comencemos con U con diéresis al Q. Esta es una serie clásica que ha sido adaptada varias veces, pero me voy a centrar en la versión superíndice 3N reciente. Es un drama romántico de U con diéresis copyright poca que cuenta la historia de Feride, una joven copyright fana que es enviada a vivir con sus tuos. Ayu conoce a su primo Kamran, de quien se enamora profundamente. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve obstaculizada por las expectativas sociales y las intrigas familiares. La serie explora temas como el amor prohibido, el deber familiar y la lucha por la independencia femenina. Es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 las convenciones sociales y las expectativas familiares pueden poner a prueba incluso los sentimientos fuertes. Los actores principales son Fariye Ebsen y Burak Kuzu Párrafo y Bit, una pareja que también copyright N trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una de las queridas de Turquía. Un dato interesante es que esta serie es basada en una novela muy popular en Turquía, lo que le da un valor cultural aún más menos adido. La historia de Feride y Kamran nos recuerda que el amor no siempre es suficiente para superar las barreras impuestas por la sociedad y las tradiciones. Otra serie que vale la pena mencionar es Kiral Kaik. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trato para fingir ser la novia de Umer, un exitoso diseu más menos ador de zapatos, con el objetivo de evitar que se case con una mujer elegida por su tuá. La serie explora temas como el amor por conveniencia, las mentiras y las segundas oportunidades. Es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 la presión superíndice 3N familiar y las expectativas ECONU superíndice 3 micas pueden influir en las decisiones amorosas. Los actores principales son Elu Párrafo Insangu y Barardu Párrafo, quienes lograron una gran química en la pantalla y se convirtieron en iconos de la televisión superíndice 3N turca. Un dato interesante es que la serie fue un U con diéresis copyright sito internacional, siendo vendida a múltiples países. La trama de Kiral Kaik nos presenta una situación superíndice 3N extrema, pero refleja una realidad presente en muchas familias, donde el dinero y el estatus social pueden ser importantes que el amor verdadero. Ahora, hablemos de Helin. Esta es una serie dramática y actual. Se centra en una joven llamada Azar, obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella por conveniencia familiar. La trama explora temas como el matrimonio forzado, la violencia de GEU copyright Nero y la lucha por la libertad. Si bien esta serie puede parecer extrema, refleja una realidad que aún existe en algunas partes del mundo, donde las mujeres no tienen la libertad de elegir a sus parejas. Es relevante para nuestro tema porque nos recuerda que la presión superíndice 3N familiar puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas. Los actores principales son. Un dato interesante es que la serie ha generado debate sobre la igualdad de GEU copyright Nero y los derechos de las mujeres en Turquía. Helin es un recordatorio sombrío de que a pesar de los avances sociales, el matrimonio forzado sigue siendo una realidad para muchas mujeres en el mundo. No podemos olvidar y grados Estambuyu Helin. Esta serie dramática cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Su relación superíndice 3N se ve obstaculizada por la oposición superíndice 3N de Esma,
la matriarca de la familia Boran, quien tiene una visión superíndice 3N muy clara de lo que debe ser una esposa para su hijo. La serie explora temas como el choque de culturas, la lucha por la aceptación superíndice 3N y la importancia de la familia. Es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3mo las tradiciones familiares y las expectativas sociales pueden poner a prueba incluso el amor mu ese verdadero. Los actores principales son Aslenberg y Uzkan Deniz, quienes lograron una química impresionante en la pantalla. Un dato interesante es que la serie es inspirada en una historia real, lo que le da un toque a UNMU de ese conmovedor. La lucha de Sureyya por ser aceptada por la familia Boran refleja las dificultades que muchas mujeres enfrentan al intentar integrarse en familias tradicionales con ideas preconcebidas sobre el papel de la esposa. También copyright N podemos mencionar Yasak Elma. Esta serie es un drama con toques de comedia. Es una serie muy moderna, sobre las ambiciones y las estrategias que usan dos hermanas para ascender socialmente en Estambul. Zeynep y Yildiz son dos hermanas que tienen personalidades opuestas y diferentes objetivos en la vida. Una de ellas trabaja en una empresa importante, y la otra busca casarse con un hombre rico. Los actores principales son Edais Balsam, Talat Bulut y Onur Tuna. Es relevante para nuestro tema porque aunque no es una serie que explora las imposiciones matrimoniales de la familia, sí refleja las presiones que se viven en la sociedad turca en cuanto a estatus social, dinero y matrimonios convenientes. Yasak Elma nos muestra un lado muy de ese frívolo de la sociedad turca, pero también Copyright N nos revela la importancia que se le da al estatus social y a la búsqueda de un matrimonio ventajoso. Finalmente no podemos dejar de lado Erkay. Esta serie dramática cuenta la historia de Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve envuelta en un ciclo de venganza y odio entre sus familias. La serie explora temas como el perdu superíndice 3N, la redención superíndice 3N y el poder del amor. Es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3mo las tradiciones familiares y los rencores del pasado pueden afectar las relaciones presentes. Los actores principales son Ebru Ain y Agnak Nuzu, quienes lograron una gran popularidad gracias a esta serie. Un dato interesante es que la serie es ambientada en la región superíndice 3N de Mardin, en el sureste de Turquía, lo que le da un toque cultural único. Aquí vemos cómo las familias N profundamente involucradas en las decisiones amorosas de sus hijos, muchas veces sin importarles los sentimientos de estos últimos. La historia de Reyyan y Miran es un ejemplo extremo de CEU superíndice 3mo. El odio y la venganza pueden destruir relaciones y perpetuar ciclos de violencia. Volviendo al caso de Kerem Bürsin, si bien no hay pruebas concretas de que su familia copyright presionu, dolo para casarse con otra persona, los rumores persisten y las series turcas que hemos analizado nos ofrecen un contexto para entender las posibles micas familiares y sociales que podrán estar influyendo en su vida amorosa. Es importante recordar que la decisión superíndice 3N final sobre con Q copyright N casarse es exclusivamente de Kerem, y que U con diéresis copyright L tiene derecho a elegir a la persona que lo haga feliz, independientemente de las expectativas de su familia o de la opinión superíndice 3N pública. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y de los rumores que rodean la vida amorosa de Kerem Bürsin. Recuerden que la verdad completa solo la conocen U con diéresis copyright L y su familia. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí. De verdad espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por las series turcas con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que la familia de Kerem Bürsin realmente presionu, dolo para que se case con otra persona? ¿Creen que podrá haber reconciliación superíndice 3N con Hande Erupar Rafael, o es algo que ya quedó superíndice 3 en el pasado? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore temas similares? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Además de ese, me gustaría saber qué copyright tipo de contenido les gustaría ver en mi canal en el futuro. ¿Les gustaría que analice copyright otras series turcas, que hable de otros actores o actrices, o que haga vídeos sobre otros temas relacionados con la cultura turca? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y antes de despedirme les pido un último favor,
Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 amantes de las series turcas.